tenemos el deseo, Padre, de saber qué es lo que tú pides de los varones en este rol que tú nos das, Dios, tanto en nuestra familia, como en el trabajo, como de manera personal y sobre todo, Padre Santo, en la iglesia. Señor, bendice cada uno de los presentes, Padre, que hoy escuchemos tu palabra y que sea de edificación y de bendición para nosotros. Dios, te agradecemos todo esto, rogándote y pidiéndote todo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, la clase pasada, que fue hace un mes, recuerdan que hablamos acerca del varón, ¿no? Y veíamos varios textos, sobre todo Génesis, donde Dios creó al varón, ¿no? Y tocábamos un tema importante. Hablamos acerca del por qué, o más dicho, de cuál fue la función inicial al menos que Dios le dio al varón. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era ese rol inicial? Protector. Bueno, protector, también puede ser. ¿Qué más? Administrador. Administrador, ¿no? Podríamos decir en otras palabras, líder, ¿no? Le dio ese liderazgo ¿de qué? ¿Alguien recuerda? De estar cuidando y labrando el jardín de Edén. Todas las bendiciones que Dios hizo en la tierra, ¿no? Y particularmente donde puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Sabe? ¿Alguien recuerda cómo dice la escritura con respecto al texto? Dice que había de todo, ¿no? ¿Qué había? ¿Qué creó Dios? Los cielos, la tierra, las aguas, aves, árboles que daban fruto, ¿no? De todo tipo, animales de todo tipo, y todo era bueno, ¿no? Dice el texto. Y Dios puso al hombre para que el hombre fuera el que estuviera labrando la tierra, ¿no? O que dice aquí en la escritura, dice, espérame tantito, versículo 18. Ah, no, perdón, me equivoqué. Versículo 15, ¿no? 15, ¿no? Ah, sí. 15. Para que lo labrara y lo guardase. Entonces ya veíamos que esa palabra, labrar, es trabajar, ¿no? O sea, trabajarlo, pero no nada más como hoy vemos, labrarlo de que a veces pensamos que cuando trabajar la tierra nada más es arrancar. Por ejemplo, yo en la casa tengo una papaya, ¿no? No nada más es agarrar la papaya, ¿no? ¿Qué sigue después de eso? Ponerle abono, agua, cuidarlo. Darse la tarea de que vuelva a producir más fruto. Exacto, o sea, trabajar la tierra no nomás es la cosecha, eso nada más es la última parte. Pero antes de eso, hay que trabajar la tierra. Entonces dice la escritura en el capítulo 2, versículo 15, para que lo labrara y que lo guardase. Y nos quedábamos con esta última enseñanza, digamos, la semana anterior, la pasada que tuve esta clase, que la palabra guardase significa que lo cuidara. Es decir, y ponemos el ejemplo de hoy, ¿no? Hoy a veces no cuidamos y es una realidad los recursos naturales. Pero Dios puso al hombre para cuidarlo y para labrarlo, o sea, trabajar la tierra, cuidarlo. Y además tenía otras funciones, ¿no? Luego, dice la escritura, en versículo 20, dice, y puso a dar nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Hasta ahí nos vamos a quedar ahorita, ¿no? Entonces, el versículo 19 dice que Adán llamó a todos los seres vivientes con un nombre. O sea, ¿tenía tarea Adán? Sí tenía tarea. Ya tenía tarea. Ya había unas tareas específicas que Dios le dio al hombre. Entonces ya llevamos 3, ¿no? ¿Cuáles eran? Guardar y labrar. Guardar y labrar, y después Y poner los nombres. y poner nombre a toda criatura. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Quién le puso a la hormiga hormiga? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y a mí me parece increíble que a veces leyendo, sobre todo el Antiguo Testamento, vemos nombres de animales que pensamos, ese animal es de aquí, de México. No hay en otro lugar del mundo, ¿no? Y vemos que está en la escritura y por allá había aves aves, reptiles, etcétera, todo. Ya existían, ya había y ya tenían nombre.
Entonces, veíamos que Dios ha hecho al varón, hablando del varón, porque después dice la Escritura, versículo 21, que hizo caer Dios un profundo sueño sobre Adán y luego de ahí creó a la mujer, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque la conclusión del versículo 18, bueno, ya desde que dice que para Adán no se halló El versículo 7. y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero antes es que para Adán, dice, y Adán no, o sea que no se sentía como completo, pues. Claro. Sí, en el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, se fue como que algo falta. No estaba, porque dice la Escritura que creó a los animales según su género, ¿no? Y no habla de las especies, porque hay otra palabra que usa para eso, sino macho y varón. Perdón, macho y hembra. Macho y varón. Macho y hembra. O sea, tenían pareja todos los animales, excepto, según el texto, Adán, ¿no? Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor, haré ayuda idónea, ¿no? Y entonces le hace caer en un profundo sueño y crea entonces a la mujer, ¿no? De su costilla. Ahora, ¿qué tareas le encarga Dios a la mujer? Al menos aquí, según el texto de Génesis. Eso ya después es justamente eso. El propósito del por qué creó la mujer es ayuda idónea. Entonces la pregunta es, de las responsabilidades que Dios le dio al hombre, al varón, ¿cuáles tenían que ser transferidas a la mujer? ¿Todas? ¿Tenían que ser transferidas a la mujer? ¿Quién es el responsable? Él. En realidad las tareas son del varón. La mujer es ayuda idónea, pero vamos a ver, eso no significa que Dios vea a la mujer de diferente manera. El varón tiene una responsabilidad. Vamos a ver el día de hoy, según este estudio, que Dios quiere varones que cumplan ciertas características. Antes de entrar realmente, ¿qué creemos nosotros que Dios quiere de los varones? Más allá de que Dios creó al varón, le puso unas tareas, después creó ayuda idónea, vamos a ver que eso no es una justificación de machismo, ni es una justificación para hacer menos a la mujer. Todo lo contrario, vamos a ver por qué. Pero ¿qué creemos que Dios pide del varón? Que trabajamos para él, pero también las mujeres, ¿no? Entonces, ahí eso es para todos, ¿no? ¿Qué más? Sea el administrador de las cosas de su reino. Administrador. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, siempre han sido hombres, por ejemplo, en la iglesia, Ajá. o sea, dirigir el culto de adoración. Claro. Hay una instrucción muy específica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había sacerdotes, había levitas, todos al 100% eran hombres. Sí. Vamos a ver en la ley. Como un rasgo característico. Sí, en la ley cuando Dios entrega a los levitas, no, a todo el pueblo levita, vamos a ver que hablaba de los varones, ¿no? Pero más allá de eso, ok, hermano, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere Dios de los varones? Que guiemos. Que guiemos. Que guiemos, ok, ¿qué más? Eso es importante. ¿Qué más? Proveedores. Seamos proveedores, exactamente. ¿Qué más? Ahí vamos bien, ahora sí ya estamos entrando. Protector de la mujer y de los hijos también, si queremos ampliar un poco. ¿Qué más?
Primera de Corintios 11:13, ahí donde quería llegar, ¿no? Primera de Corintios 11:3, hermano Mar. 3. Espera que lo... Dice la literatura así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. A nivel espiritual, pues no hay duda que Dios es el creador, ¿no? Luego mandó a su Hijo, que es la cabeza de la iglesia, y de todo varón, importante eso, y de todo varón, que a veces eso lo queremos pasar por alto, ¿no? Y luego dice que el varón es la cabeza de la mujer. Por supuesto se refiere a un entorno de matrimonio, ¿no? Y también dentro de la iglesia, pues vamos a ver esas cosas, ¿no? Pero de entrada, la palabra de Dios nos dice que el varón es cabeza. Ahora, ¿qué significará esa palabra de cabeza? Significará que es el único, digamos, que toma decisiones. Significará que debe ser autoritario. Significará que tiene que actuar sin ningún tipo de, ¿cómo se llama? Pues sí, tomar la mujer parte. ¿Qué significará eso? Entonces es una guía. O sea, el varón ser cabeza de familia es ser guía. Vamos a regresarnos a Génesis, capítulo 2, ahí donde estábamos, el versículo 24. Bueno, 23 y 24. Y 25 de una vez. Martín, por favor. Génesis 2, 23 al 25. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, de esto, ¿qué podemos entender? Cuando hombre y mujer se unen, obviamente en matrimonio, ¿qué llegan a ser? Una sola carne. Entonces, el varón, otra vez regresando a que el varón es cabeza, ¿qué significará eso entonces? ¿Puede o debe inclusive el varón actuar ahora sí como si no tuviera nada más que pensar en las decisiones? No, puede pensar también en ella. La mujer es su carne. Y a veces, cuando no se entiende el concepto completo del matrimonio, es cuando pasan pues, los cambios de roles. Por eso es importante que nos lo hacemos desde el principio en las Escrituras. A ver, el varón, ¿y cuántos varones no vemos que dejan las responsabilidades a su mujer? No, yo nomás chambeo. Ese es el típico, digamos, estereotipo que se tiene del machismo, ¿no? No, yo nomás chambeo y tú te encargas de pagar todo, de educar a los hijos, de las cosas del hogar. Y el papá nada más trabaja. Únicamente esa es su responsabilidad, trabajar y dar ahora sí que la plata, ¿no? Ahora ahí está el dinero. Eso es lo que quiere Dios. ¿Eso es ser cabeza? Luego la pregunta, ¿eso es ser cabeza? No. Otro ejemplo, ¿cuántos varones hay que dicen, no sé, yo le dejo la responsabilidad de la toma de decisiones a mi esposa? ¿No? Yo proveo, sí, yo ayudo con la casa, pero la que decide es mi esposa. ¿Quiere Dios eso? A ver qué dice mi esposita. Pues, no quiere Dios eso, pero la sociedad parece que sí. Bueno, dice, la sociedad siempre va a tener, digamos, conceptos cerrados, ¿no? Sí está alejada de Dios, pero en efecto, hermano, a veces hasta se presiona, ¿no? Para que se adopten esas cosas. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere ni uno ni lo otro. No quiere que el varón sea el autoritario y yo voy a hacer todo, o que sea un hombre desobligado, porque es una obligación ser cabeza, ¿no? Pensemos esto como una empresa, ¿ya?
Vamos a empezar como una empresa. Hay un director general, o como le llaman ahora, CEO, Chief Executive Officer, que es el mero básicamente de cualquier empresa. Vamos a suponer que es un CEO, y ese CEO, ese director de la empresa, de repente decide que el director de finanzas ahora tiene que hacer las cosas diferentes. O que la empresa va a comprar una empresa, vamos a comprar un competidor. ¿O ya revisaste con el de finanzas? No, pues no tenemos dinero para comprar una empresa. Es más, necesitamos comprar una empresa. Eso, para que parezca un ejemplo de números, de dinero, pasa en las casas. El padre, el varón, a veces no es la cabeza. ¿Qué creen que puede ocasionar cuando el que tiene que tomar la responsabilidad no lo hace y lo delega a otra persona? Que puede ser o la mujer o incluso a veces hasta los hijos. ¿Qué creen que pueda pasar? No se pueden conformar después porque se tomó alguna decisión. A mí me tocó ver, lamentablemente, el caso de una pareja que el esposo le delegó todas las decisiones importantes de su familia al cuñado. Al cuñado, en serio. Se las delegó. Oye, que no sé qué, no, vamos a hacer esto. O qué opinas tú, ¿no? No, pues hay que hacer esto. ¿Y qué cree que pasó? Con los años. Estaba hablando de una relación de, no sé, 20 años creo, por lo menos. Así es. ¿Y cuál creen que fue, dentro de algunas cosas, pero la cosa que más dijo esta persona que se terminó separando, lamentablemente? Yo me imagino que era de eso. Yo soy un cero a la izquierda. Que no lo respetaban en su casa, ni su esposa, ni sus hijos, que respetaban más al cuñado. Pero ¿de quién creen que fue la culpa? Y les digo porque lamentablemente no es algo que me guste compartir, pero yo lo vi. Yo lo vi a través de años. ¿Quién creen que era el que era más cómodo que tomara las decisiones el cuñado? Él mismo fue el que propició eso. Por comodidad a veces, por no querer tomar la responsabilidad que Dios nos da. Entonces, el primer punto, hermanos, es que Dios quiere que el varón, que el hombre, sea la cabeza. Y otra vez, no significa que sea el autoritario, todo lo contrario. Si esta mano, vamos a suponer que en esta mano no tengo sensibilidad, ¿me la voy a cortar? ¿Le voy a estar picando ahí? ¿Me voy a echar cera? No, ¿verdad? Porque es mi propia mano. ¿Por qué hay algo así? No es loco. No tiene falta de sentido eso. Lo mismo pasa, y lo vamos a ver más adelante, ahorita es introductorio, pero vamos a ver que eso pasa mucho en el matrimonio. El varón a veces dice, yo soy la cabeza, y lamentablemente eso pasa a veces en un contexto de iglesia, ¿no? O un contexto religioso, llamémoslo así. Yo soy la cabeza, y aquí dice Dios, discúlpeme, no, pero no quiero que se ofenda a nadie, pero tú te callas porque aquí dice la palabra de Dios que yo soy el... Tienes que someter. No es eso, hermano. Y no es eso. Ni es al revés, de que la mujer dice, yo soy tu ayuda idónea y me tienes que hacer caso. No es eso. Cuando estudiamos acerca de la iglesia y el orden que Dios da a la iglesia, nos dimos cuenta, seguramente lo vamos a tener oportunidad de volver a pasar ese estudio, pero que todos estamos sujetos a alguien, todos, mujer, hombre, hijos, padre de familia, ministro, diácono, pastor o anciano, al Señor Jesús. Dice que el Dios Padre es la cabeza. Todos estamos sujetos a alguien. Y tenemos que entender que en el caso del matrimonio es una relación dual, ¿no? Hay una sujeción, porque el varón también tiene que sujetarse a algunas cosas, pero alguien tiene que ser el líder. Dice la Escritura, no puede haber dos amos, ¿no? Aunque ahí está hablando de otro contexto, ¿no?
de Satanás o de las riquezas, pues, ¿no? Al finalmente, riquezas están representadas como una tentación, ¿no?, de Satanás. Que no podemos amar a las riquezas y a Dios, porque al final, ¿qué va a pasar? O vas a aborrecer a uno o amar al otro. Entonces, ¿qué pasa en un lugar, no sé si les ha pasado en el trabajo, donde hay dos jefes y le tienes que reportar a dos jefes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los que están abajo, digamos? Es un caos. ¿A quién le hago caso? Oye, este me pidió pero este me pidió otra cosa. Yo no desmiente al otro. Ah, exactamente. Oye, pero yo soy el que tú me tienes que reportar eso a mí. Sí, pero a mí me tienes que reportarlo. Y yo ya tenía pendiente contigo. El punto de esto, hermanos, es que no puede haber dos cabezas. No puede haber dos cabezas. Tiene que haber una. Entonces el Señor dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, número uno de los roles es que el varón debe entender su responsabilidad como cabeza. Después vamos a ver que ese rol también aplica a la iglesia, porque ¿quiénes son los que están allá arriba? Los varones. Y vamos a entender que lo que Dios quiere, así como apartó al pueblo de Leví, era que los varones sean sus encargados de ministrar las cosas de la iglesia. Bueno, ya después hay unos que, número uno, tienen el deseo, y número dos, se esfuerzan por hacerlo, ¿no? Si cumplen con eso y bueno, y otros series de requisitos, pues entonces pueden hacer algunas otras cosas, ¿no? Pero entonces el primer punto, hermanos, es entender y saber que en efecto Dios nos dio una responsabilidad como varones. Me acuerdo, mi mamá siempre decía una cosa, ¿no? En otro contexto nada que ver, ¿no? Pero decía, a veces la gente, o no la gente, hablaba de, ya ni me acuerdo qué era, pero decía, es como animalitos, pues, ¿no? ¿Cómo crece uno cuando no tiene guía, ¿no? Y en este caso, la palabra de Dios. No podemos vivir como los animales, pues, ¿no? ¿Qué hacen los animales para que haya una cabeza? ¿Han visto? Para que haya un líder. Se matan, ¿no? ¿Han visto? Muchas veces ponemos en cuenta lo de los leones, pero esas no son tan mal. ¿Han visto las peleas de los osos? Se despedazan, literal, se despedazan. Se arrancan pedazos de carne, traen el cuello así abierto, sin ojos. O sea, es realmente terrible. Dios nos da un orden. ¿Qué pasaría si no hubiera eso? ¿Se imagina la pelea si no hubiera? Que no hubiera puesto un orden para el matrimonio. ¿Se imagina? Pues si hoy, como dice el hermano Vicente, si hoy la sociedad nos está forzando a aceptar ciertas cosas que son antibíblicas, ¿se imagina si no hubiera una ley? O que Dios había dicho, pues, el que sea más fuerte entre el varón y la mujer, esa va a ser la cabeza. ¿Se imagina? No habría ni matrimonio, yo creo. Entonces, otra vez recalco, punto número uno es entender que Dios sí nos dio una responsabilidad, sí nos la dio, y vamos a ver que nos la dio en varios aspectos. Génesis 3, 17 al 19, esto ya después de que el hombre pecó. Hermano, ¿tiene Biblia? ¿No? No, yo lo leo. Génesis 3, 17 al 19. Un segundito más. Bueno, si ya tiene, por favor. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Gracias. ¿Qué puedes obtener de este versículo o de estos versículos, hermano? Te impuso un castigo por desobedecer. ¿Qué castigo era eso? Maldita será la tierra por la causa del hombre. Ok, ¿y qué tiene que ver eso con el hombre? Que con dolor va a comer. ¿Y qué significa eso?
que le va a costar trabajo. A ver, el señor Martín. Que va a trabajar, va a comer como los Que tiene que trabajar para comer, ¿no? ¿Y en qué le convierte en eso, hermanos? Proveedor. Pero la causa ahí está, que Dios dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Claro, pero finalmente nadie lo obligó, ¿sí? ¿No? Es como al niño que lo regañan y dice, no, ves que el otro me dijo que hiciera esto. ¿Quién lo obligó? ¿Alguien lo obligó? ¿Adán? Nadie lo obligó, él tenía decisión propia, ¿no? Entonces, pues claro, el pecado entró, pues por cuanto el varón siguió un mal consejo, ¿no? El varón como cabeza, ¿qué pudo haber hecho? Yéndonos a este ejemplo, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho el varón como cabeza? ¿Se dan cuenta qué pasa? Y bueno, qué bueno que mencionaron eso, ¿no? Porque ya nos da un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el varón no toma su responsabilidad? Porque incluso el varón se hizo así como que de ladito, no, pues mira, a mí me dijeron. Participa de la misma culpa. Ya, y eso no es, por así decirlo, evitar su responsabilidad. O así que hacerse el loco con su propia responsabilidad. ¿No es eso? Trasladar la culpa. Claro. ¿Se dan cuenta? Fíjense las consecuencias de no asumir la responsabilidad. La cabeza, ¿quién es? No pudo haber dicho a Adán, oye, pero Dios dijo que no comiéramos. No vamos a comer. Porque Dios ha dicho esto. Pudo haber sido un poquito más persuasivo, ¿no? Y hablar y decir, mira, acuérdate que Dios dijo esto, y tomarse el tiempo si hubiera querido, pero no lo hizo. Al menos la escritura no registra eso, dice que tomó y comió también, ¿no? Y se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces, sí. Ahí también se ve, ¿no? O sea, el simple hecho de que Eva hubiese estado platicando con la serpiente, Ajá. habla de cómo Adán no permitió que su mujer hablara con alguien que no tenía que hablar, ¿no? Inclusive que la dejó sola para poder tomar esa decisión. Pues sí, donde daba, ¿no? Así que, sí, hermano. Bueno, a lo mejor esto está un poco fuera del tema, pero yo siento que hay algún rasgo que también nos pide Dios como varones. Me gustó de 1 Corintios 13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Claro. Sean Varonilmente. valientes, ¿no? Esa palabra, portaos varonilmente, es una paráfrasis del Antiguo Testamento, ¿no? Sé valiente y esfuérzate. Entonces, en efecto, y es un buen punto, hermano, porque la valentía es una característica del varón particularmente, ¿no? También, obviamente hay mujeres muy valientes también, pero Dios le da esa característica al varón. Cuando los varones en el Antiguo Testamento salían a la guerra, bueno, ya lo dije, ¿no? Cuando el pueblo salía a la guerra, ¿quién iba? De 20 años hacia adelante, dice la escritura, ¿no? Los que sean de 20 años en adelante y que no tengan, pues así que pues básicamente una amputación, que pudieran ir a la guerra, iban a la guerra. Pero inclusive los varones de 20 años en adelante son los que eran contados, eran contabilizados para cualquier grupo. Censos. Inclusive en Éxodo habla de los que salieron de Egipto, que fueron liberados, cuenta única y exclusivamente los varones, pero los mayores de 20 años. Esto sin contar las mujeres, sin contar los ancianos y sin contar los niños. Exacto. Cuando daba yo de comer a los 5,000, a los 3,000, ¿quiénes son los que se bautizaron en el día de Pentecostés? ¿Qué dice? Varones. Como dice el hermano, sin contar a las mujeres, siempre se refiere varones. Porque eran vistos, esto habla un poco también de las culturas antiguas, ¿no? Eran vistos como la cabeza del hogar. Pues cuando los papeles se invierten o simplemente no hay una definición de papeles, pues definitivamente eso va a crear conflicto. Si como varones no sabemos que Dios nos dio responsabilidades, por supuesto que es muy fácil que caigamos en mala toma de decisiones, ¿no? Como les explico, a veces es el autoritarismo total, yo soy aquí, se hace mi voluntad y todos hacen lo que yo diga,
¿O es todo lo contrario? No, yo no sé, tu mamá a ver lo que diga, ¿no? O mi esposa es la que decide, o tú decides y yo nada más pongo el dinero. No es eso. Ser cabeza, ser líder, es ser una guía. Bajo, perdón, hermano, nomás para terminar, bajo la dirección de la cabeza del varón, que ¿quién es? Cristo. Sí, hermano. Por ejemplo, hermano, estas agendas políticas feministas y las feminazis que le dicen que dónde estamos al hombre, y si nosotros no existimos. Y yo me permití leerles este texto de 1 Corintios 11:8, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces se quedaron mudas. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, aquí no es una guerra de sexos, como la agenda marxista del odio divide y vencerás. No, hermano. Aquí, tanto el hombre como la mujer son importantes para Dios, pero pues sí nos dio roles, sí nos dio responsabilidades. Así es. Más que nada, no es machismo. No, Yo les digo, esto no es machismo. no, porque vamos a ver que cuando Dios dice algo, Sí, es siempre en un contexto de amor, ¿no? amor. Ser sí, cabeza en un contexto de amor, vamos a ver todo eso más adelante. Pero, entonces, si el varón debe ser proveedor, porque ya leímos el texto, ¿no? Dice que tiene que trabajar y que con dolor comerá. ¿Qué nos hace pensar eso, hermano, como varones? Que sea arduo su trabajo, cansado, extenuante. Podemos verlo así. Esa es la parte, no digo que negativa, pero esa es la parte que no quisiéramos. Por ejemplo, hermano, también, cuando ya tenemos una familia, cuando se tiene una familia con hijos, el valor por supuesto, como dice mi hermano, hay que trabajar duro, arduo, pero hermano, también atender a la familia, atender a la esposa, a los hijos, que digan, papá, quiero ir a jugar. Aunque tenga yo cansancio extremo y todo eso, ponerle atención tanto a mi esposa como a mí. Así es. Esa es una responsabilidad de cuidarlos, de apapacharlos, de amarlos. Dice, y usted, como dice, y ustedes maridos, amen a sus mujeres. Y esa palabra amen tiene mucho significado. Mucho, es muy profundo eso. Esa es una de esas. Así es. Atenderlos a los niños. Gracias, hermano. ¿Qué más pensamos cuando se dice que con dolor comerá? Que tiene que trabajar. ¿Qué pensamos en eso? Ser proveedores, ¿qué nos viene a la mente con eso, hermanos? Proveer de todo lo necesario para el hogar tanto para la esposa como para los hijos. ¿Qué más? ¿Qué más pensamos? Darle seguridad. Vamos a poner la pregunta de otra manera. ¿Qué pasaría si no hay un proveedor en el hogar? Entonces Alguien tiene que tomarlo, ¿no? Exacto. Si no hay un proveedor, o sea, de masculino, si el varón no es proveedor, ¿quién tiene que ser el proveedor? Pero si no hay, o si no quiere serlo, va a ser la mujer. Pregunta, ¿estaríamos violando algo de lo que Dios dice? Sí, bueno, si es que hay padre, ¿no? y es que hay varias circunstancias. Exacto. Porque hay ocasiones en que el proveedor está pasando por un tiempo en que no tiene trabajo. O sea, eso no lo exime de su Claro. responsabilidad, pero cuando hay diálogo en una sola carne, entonces ella sale al quite y lo toma como una oportunidad para que haya armonía en la familia. Pero una vez que el varón ya tiene manera de tener forma de eso, entonces asume su... Eso es un buen punto, hermano. Eso, una enfermedad. Dice la Escritura que Dios pesa los corazones, ¿no? O sea, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras circunstancias y la intención. Es como aquel trabajador, y esto fue real, no lo vi, pero fue real, hasta hubo un documental, no me acuerdo qué país era, que los trabajadores se cortaban los dedos a propósito, por dos motivos.
Número uno, porque tenían seguros, que les pagaban X tantos miles de dólares por falange. Entonces cortaban, y usted iba a ese país, no me acuerdo dónde era, Tailandia, no sé dónde, y había un montón de trabajadores sin médico. Pero segundo, era porque les daban, obviamente, descansos pagados por ser una incapacidad laboral al triple o al cuádruple de lo que hacen. Entonces, claro, ellos no podían trabajar porque tuvieron un accidente, que no era un accidente real, lo hacían nosotros, era una investigación, las compañías de seguros, y se dieron cuenta que todo eso era a propósito. Se vino el aire fuerte. Bueno, el punto de esto es que Dios sabe el corazón. Y si un varón, por ejemplo, pasó por una circunstancia compleja, si un varón tiene un problema o se quedó sin trabajo de repente, Dios sabe que a lo mejor en ese momento no puede proveer. Si tiene una esposa, ayuda idónea, seguramente eso lo verán ellas, que como dice el hermano, le entra al quite, pues ahora mira, yo ahorita puedo, mientras. Y el varón ya después tiene la oportunidad y no quiere trabajar. Lamentablemente existe eso muchísimo. Hay varones que no quieren trabajar, no les gusta y a lo mejor me encuentro trabajo por mientras en esto y luego por allá otro, pero ponen la excusa de es que no encuentro buen trabajo. Y trabajo de jefe, luego las vacaciones. sí. Ahora también hay lamentablemente mucho, le llamamos en la cultura popular, ¿no? El famoso mandilón, ¿no? Y el famoso mandilón es el que es mantenido. Ojo, otra vez, hay circunstancias, ¿no? Hay alguna persona que tiene una discapacidad, o ya sea provocada por el trabajo o por otra cosa que no fue trabajar, y tiene una cosa que tiene trabajo, pues gloria a Dios. Hay ejemplos en la Biblia donde los hombres no eran capaces de hacer cosas y las mujeres fueron las que lo hicieron. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando el varón tiene la oportunidad, tiene la salud, puede hacerlo, pero no lo hace porque arbitrariamente dice mejor que lo haga él. Eso es no cumplir lo que Dios nos está poniendo. Eso es saltar el orden que Dios está poniendo y por supuesto que va a traer consecuencias. Entonces yo mencionaba hace rato, ¿qué pasa entonces si no hay una cabeza que debería ser la que debería ser? Pues alguien más toma el papel. Y de entrada eso ya está mal, pero segundo, ese varón o esa persona, en este caso hablando del varón, el varón que no tiene esa responsabilidad tomada y yo soy el proveedor del hogar y la cabeza y la guía, no va a poder cumplir sus funciones como deberían ser. No va a poder cumplirlas. Por eso yo decía, es verdad que muchos varones delegan la responsabilidad a sus esposas de muchas cosas que no deberían. Vuelvo a repetir, y eso es lo típico que veíamos, ¿no? Que seguramente sigue pasando, pasa, y yo creo que toda la vida pasará, ¿no? Que a veces el varón, no, yo nomás chambeo y se acabó, no me molesten, yo nomás quiero mi comida y me voy a trabajar y regreso. ¿Dónde está la guía del varón? Porque después vamos a ver que esa proveeduría que el varón debe ser, no nomás es en el alimento físico, sino en el espiritual. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién debe llevar la responsabilidad de proveer espiritualmente a la familia? El varón. Y ya lo vimos. El varón es el que debe de tomar la responsabilidad. Vamos a tener, ¿saben qué? Estudios. O si ven que hay un conflicto entre no sé, padre, madre, o madre, hijos, entre hermanos, entre alguien, ¿quién debe tomar la responsabilidad de arreglar esa situación? ¿El varón? No, la mujer. La mujer no es la responsable de si se peleó con él. El varón es el que para empezar debería exhortar, pero exhortar, no a lo mejor ser como decimos acá, ¿no? Autoritario, o no nomás hacerse así como, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Están peleados, ¿no? Esa no es la responsabilidad que Dios quiere. La responsabilidad que quiere es que el varón sea la cabeza y que provea también espiritualmente. Ahora voy a hacer una pregunta, no tienen que contestarlo, cada quien sabrá. ¿Quién de los que son padres de familia aquí
es el que provee espiritualmente a su casa. Otra vez, no tiene que confiar, cada quien sabrá. Pero el punto es que, hermanos, si no lo están haciendo, los que son padres de familia, tienen hijos y están casados, si no lo están haciendo, hermanos, es momento de hacerlo, porque para eso nosotros estudiamos, para que entendamos que Dios quiere que sea el varón. Gloria a Dios también que hay muchas mujeres que son, que dice la Escritura, por su buena disposición, por su testimonio, el varón a veces se convierte, pero eso es cuando no es converso, ¿cierto? También puede pasar al revés, que por la buena disposición del varón la mujer se convierta, pero hablando de un matrimonio cristiano, ¿quién debería ser el que tiene que tomar la guía, la cabeza? El varón. Y los hijos, hermano, que debemos de ser ese ejemplo. Sí, sí. Los dos, los padres. No nada más hablando de la mujer. Es el que tiene esa responsabilidad de guiar. De los hijos también, así es. Entonces, otra vez, el varón es la cabeza. Y el varón tiene que ser el que guíe, el que se preocupe por proveer tanto física, pero sobre todo espiritualmente. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, por cuestión de tiempo. La próxima clase que veamos, vamos a ver otra de las responsabilidades, roles que Dios quiere para el varón dentro de la familia, y esa es ser protector. Y vamos a ver que no nada más es proteger a la familia, de que tengan una barda y tengan sus cámaras de seguridad, sino hay otro tipo de protección más importante, ¿sí, hermano? También, hermano, nos pide ciertos, por ejemplo, el atavío, que es no solamente a las mujeres, sino al hombre, uno de ellos, hermano, dice, porque le es deshonroso al varón dejarse crecer el pelo. Y viceversa, la mujer, o sea, para la mujer es honroso dejarse crecer. Claro. Pues ahora vemos, hermano, cómo está. Hay mujeres que están pelonas, ¿no? Todo distorsionado, mujeres pelonas, mujeres que... Y no por enfermedad, porque ojo, también hay personas que por Pero eso enfermedad es un arreglo que piden, Señor. Sí, pues. Vamos a ver todo eso más adelante. Entonces, las clases, hermanos, solamente para decirles, las clases van a estar compuestas de primero los roles que están definidos, y luego la clase de varones que Dios busca, diferente, ¿no? Para dejarlos con la incógnita, ¿qué clase de varón quisiera Dios que fuéramos? Por una palabra. Obedientes, ¿qué más? Varonil, ¿qué más? Responsables, valientes, ¿qué más? Conforme a su corazón, hombres de oración, hombres conocedores de la palabra, hombres trabajadores. Eso lo vamos a ver conforme van pasando las siguientes clases. Entonces, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Vamos a terminar pues con una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermano Ricardo, por favor, si nos puede dirigir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por todos los siglos. Padre nuestro Señor, te agradecemos esta reunión de varones, Padre bendito, para aprender más de tu palabra, y sobre todo, Padre eterno, qué es lo que nos pides a nosotros, mi Señor, para ser agradable delante de ti, mi Señor, y llevar estas responsabilidades que nos has dado, del cual para nosotros es de gran honra, y que gracias al conocimiento de tu palabra, mi Señor, tenemos esa guía valiosa para corresponderte como varones, bendito Padre. Y también, por supuesto, está el rol de la mujer, que es muy importante. Entonces, Padre, te rogamos, bendícenos, te ruego, Padre, bendice a mi hermano César Omar, que ahorita lo estás utilizando como un instrumento tuyo, mi Señor. Te ruego que le des sabiduría, mi Señor, que lo guíes en base a tu palabra, para que todos, como varones, mi Señor, tengamos esa responsabilidad y cumplir, bendito Padre, cabalmente lo que tú nos pides, para que seamos buenos varones, buenos soldados de Cristo. Te rogamos, Padre, que tú nos acompañes, mi Señor, siempre en estas clases, y en el culto y en toda actividad nuestra. Te damos las gracias, Padre bendito, por esta enorme bendición de podernos reunir como varones y aprender más de tu palabra. Por esto, Padre, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, mi hermano César.